Bueno, ha habido un contratiempo y la segunda ponente de la jornada, que era Ruth Iturbide Rodrigo, no va a poder asistir. Así que Isa sí va a hacer lo mejor que pueda de su parte. Ya sentimos las molestias, pero bueno, un imprevisto que ha surgido. Egunon, eta ongi etorri guztioi formakuntza honetara. Dakizunez hurrengo astelena azaroak 25 da. Hori dela eta formakuntza hau antolatu nahi izan dugu, indarkeria ekonomikari buruz gehiago sakontzeko Isasi Pérez Fernándezekin. El próximo lunes es el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y con motivo de esta efeméride hemos querido organizar esta píldora formativa para profundizar de la mano de Isasi Pérez Fernández sobre la violencia económica contra las mujeres. Isasi Pérez Fernández es licenciada en Derecho y cuenta con un máster en Protección Jurídica de Derechos Humanos y es titulada experta en género, y además tiene el máster de Género, Mujeres e Igualdad de la UPNA, por el que hoy está aquí. Actualmente desarrolla su profesión como técnica de igualdad de Estella Lizarra en el ayuntamiento de este municipio, y también ha ejercido como abogada. Desde el INAI queremos poner en valor el trabajo en investigación que se hace en investigación en feminismos, que se hace tanto desde la Cátedra de Estudios de Género y Feministas como con el Máster en Género, Mujeres e Igualdad de la UPNA, y es por eso que Isasi está hoy aquí, porque uno de los objetivos de esta cátedra es justamente sacar el máster a la ciudadanía, ¿no? Sacar el máster que trascienda la comunidad universitaria y visibilizar y promover a investigadoras feministas. Isasi realizó el TFM de este máster de la UCNA sobre las implicaciones del impago deliberado de la pensión de alimentos desde la perspectiva de género, con una de las mejores notas de su promoción, y bueno, desde la cátedra en coordinación con INAI hemos estado valorando diferentes temáticas de los TFMs porque nos parece muy interesante dar valor a todo este conocimiento feminista que se genera en el máster y en la cátedra, y bueno, por eso está Isasi con nosotras hoy. Va a analizar una de las violencias más invisibles y menos investigadas hasta el momento, que es la violencia económica contra las mujeres. Se va a abordar la recepción de esta en el ordenamiento jurídico. Haremos un mix porque, bueno, cojo la palabra en antes. Perfecto. La cuestión estaba previsto que Ruth hiciese pues una contextualización de lo que es la violencia de género y la violencia de género económica concretamente desde el aspecto conceptual, teórico, mientras a la vez lo comparaba con la recepción que tiene en el ordenamiento jurídico. Y de ahí ella iba a explicar las vivencias durante la relación, mientras se da la relación de pareja, ¿vale? Que son sobre todo aquellas como son el sabotaje laboral, toda la explotación económica y todo el control económico. Para ya dejar paso, que yo iba a analizar lo que Lina sería, analizaré el impago deliberado de la pensión de alimentos como una manifestación de la violencia de género económico que se ha roto la pareja. Y vamos a abordar todo este proceso, ¿vale? Entonces yo analizaré justo la casuística del impago e intentaré, a medida que voy realizando la exposición, mencionaros algunas cuestiones que iba a mencionarte. ¿Vale? Sería así. Es que ricasco Isasi, bai. Te dejo con el micro al mando de... Bueno, egunon, mila esker gonbidapenagatik. Buenos días, gracias por la invitación y sobre todo pues por dar esta plataforma para poder dar a conocer un trabajo que, de no ser de otra manera, se queda mucho en el ámbito de lo académico. Varias cuestiones, voy a ir directamente a la parte del impago, saltándome lo que Ruth había preparado, y señalar que una de las principales problemáticas con las que me encontré a la hora de investigar es que no hay datos y no hay investigaciones. Es una violencia que está tan invisibilizada, se ha investigado tan poco, que es muy difícil obtener datos. Entonces fue el primer problema. Con relación a esto, señalar que la estrategia 2022-2025 contra la violencia doméstica, en su medida 56 ya ha señalado que se tienen que publicar y realizar estudios relacionados con la violencia de género económica.
Entonces, esto principal, ¿vale? Para que sepáis. Segundo, va a haber unos términos jurídicos que voy a explicar a aquellas personas que, pues bueno, que ya sois juristas, abogadas, abogados, pues al principio, por favor, un poquito de paciencia porque los vais a saber de sobra. Pero creo que es importante hablar de los mismos para aquellas personas que no estén, pues familiarizadas con estos términos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, hablar de qué es el derecho de alimentos y vamos a hablar de que hay un impago de alimentos y que este es violencia de género económica. Ya os he desvelado la conclusión. ¿Qué es el derecho de alimentos? ¿Vale? Bueno, si acudimos al Código Civil, en el artículo 142 nos dice que es todo aquello imprescindible para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. También la educación, tanto de la menor o el menor como del mayor económicamente dependiente que no ha visto paralizado por algo que se le pueda imputar a ella o a él el estudio, así como todos los gastos de embarazo y parto. ¿Sí? El sustrato básico de la obligación legal de alimentos está en el parentesco y la familia. Aquí ya tenemos un dato importante, ¿vale? Todo lo que viene a ser la estructura de la familia y lo que conlleva el mismo. Hay diversos supuestos, pero yo en mi trabajo me centraba en el deber de alimentos de hijas e hijos, ¿vale? Aquel que viene de la patria potestad y que deriva de la filiación, así como en el caso de mayores de edad, pero que siguen siendo económicamente dependientes. Si analizamos ya el derecho de alimentos desde una perspectiva de género, vamos a encontrar ya ciertas manifestaciones que nos indican que la institución de la familia va a estar influyendo en la misma, porque como ya decíamos, el sustrato legal de alimentos es el parentesco y la familia, y si tenemos el núcleo de la familia, tenemos que ser súper conscientes que alrededor del mismo, ¿vale?, se estructuran las sociedades civiles. Por lo tanto, emerge y alrededor del mismo está el patriarcado, por lo que influye el patriarcado a la hora de establecer esta pensión alimenticia. ¿Cómo se traslada o en qué se materializa la pensión de alimentos? El artículo 93, ¿vale?, del Código Civil nos señala que jueza o jueza va a establecer una cuantía económica atendiendo a la capacidad económica de madre o padre y las necesidades de la criatura. Bien. Aquí, lo primero, la pensión de alimentos es para las hijas e hijos, no es para quien cuida, ¿vale? Administra quien tiene los cuidados, ¿vale? Quien tiene la custodia, pero no es para la madre, sino para las criaturas, ¿sí? Bueno, antes de esto, ¿qué ocurre también en este aspecto? Y es que ahí os hemos dado una pista, que es el cuidado. ¿Qué pasa con el cuidado? Que el cuidado no tiene ningún tipo de valor a día de hoy, ¿no? Está en el ámbito de la familia. Normalmente quienes cuidan y a día de hoy todavía son las madres. Ahí tenemos esa división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres están en el ámbito privado y los hombres están en el ámbito público, y a la hora de establecer no se les está dando valor a esa parte que está cuidando. Entonces, a día de hoy hay, por una parte, unos criterios que tiene en cuenta el Consejo General del Poder Judicial, que realiza en el 2019, que lo que intenta es, de una manera simplificada y fácil, recoger cuál es el mínimo vital para las criaturas. Recoger de una manera sencilla y fácil problemas complejos estructurales, y ahí nos está dando un indicador también de esa perspectiva, ¿no?, más patriarcal. Y luego tendríamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que en 2023 vuelve a recordar que el criterio mínimo vital está en 150 euros. Señalar que una vez que hay una separación, hay un divorcio de padres y madres, es cuando se establece bien por un convenio regulador o bien en una sentencia, ¿vale? El convenio regulador, si es de mutuo acuerdo, se homologará por un juzgado. Ahí se establece cuál es la cuantía económica, es decir, porque haya una separación y un divorcio o una nulidad, no se va a dejar, ¿no?, de tener esa obligación de pagar alimentos. Bien, entonces aquí empezamos con los primeros datos, ¿no?, que yo me encontraba en la investigación, y es cuál es la realidad de los divorcios y las separaciones. La he actualizado a los últimos datos de 2023
Y tenemos en el año 2023 80.065 casos de separación y divorcio. Si analizamos el porcentaje de los mismos, un 4,2% fueron separaciones, un 95,8% fueron divorcios. Para aquellas personas que decís, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bien, en las separaciones habría un cese de la convivencia, pero se sigue casado y casada. Lo que se hace es suspender esa convivencia y en el caso del divorcio hay una disolución del matrimonio, se deja de estar casada, ¿vale? Se disuelve ese régimen económico. Bueno, el 81,6% de los procedimientos fueron no contenciosos, es decir, se llegó a un acuerdo. Y en el 18,4% fueron contenciosos. Fue un juzgado quien decidió disolvió el matrimonio, que decidió sobre esas custodias. A la hora de las custodias y asignar la pensión de alimentos, nos encontramos con los siguientes datos, que es bastante significativo. Custodias compartidas, en total hubo un 48% de los casos fueron, ¿vale? El 47,77% fue a la madre a quien se le asignó la custodia y en el 3,53% al padre. Esto en general, tanto teniendo en cuenta los divorcios no contenciosos y los contenciosos. Esto ya es un indicador potente porque estamos hablando sobre el cuidado. Ya hemos hablado antes que las custodias, la guardia de custodias, el cuidado, a quien se le asigna esa pensión es a las criaturas, pero administra a quien está cuidando. Pero si desglosamos estos datos, por una parte, cuando no hubo un procedimiento contencioso, hubo un acuerdo, y cuando hubo un divorcio contencioso, vemos grandes diferencias. Y es que en los casos no contenciosos, el acuerdo fue en un 54% que las custodias eran compartidas, mientras que en el 42,75% la custodia se asigna a la madre y en el 2,84% al padre. ¿Qué pasó cuando un juez o una jueza decidió sobre las custodias? Pues todo lo contrario, que la custodia compartida estuvo en un 25,36% de los casos presente, en el 67,66% la obtuvo la madre y en el 6,24% el padre. Los datos son extraídos del INE, por si alguien quiere luego contrastarlos. Ahora adelante veremos cuál ha sido la evolución desde que existen estos datos, que es desde 2013. En 2023, el 54,5% de los casos de divorcio de cónyuges de diferente sexo se estableció una pensión de alimentos. ¿Y cómo fue la misma? En el 54,9% el pago de alimentos le correspondió al padre y en el 3,6% a la madre. En el 41,5% de los casos a ambos cónyuges. ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, pues veis la siguiente. En los divorcios no contenciosos vemos que el 2013, de que empieza a registrarse los datos hasta el día de hoy, va en aumento las custodias compartidas, en detrimento de las custodias hacia la madre. En el caso del padre sí que baja también, pero bueno, no es muy significativo. Si comparamos en la siguiente gráfica, vemos cómo se ha llegado en este punto a superar en los supuestos de mutuo acuerdo las custodias compartidas, mientras que han bajado las custodias a las madres. Sin embargo, en los divorcios contenciosos ocurre lo mismo. Es cierto que las custodias compartidas van en aumento en detrimento de esas custodias a las madres, pero si vemos en la gráfica la evolución, a día de hoy todavía no llega a superarlas, ¿no? O sea, es significativo cuando, en esos procesos donde además más tenemos que mirar, que es en el momento de la separación y divorcio, del núcleo familiar, que se esté acompañando a llegar a acuerdos, a unas custodias compartidas. Mientras que cuando una jueza o un juez decide, no está decidiendo en esa misma línea, de cuando se supone que está la voluntad de las partes. Bueno, ahí vemos la diferencia en las custodias compartidas, la comparativa, y en las custodias en las que tiene la madre. Bien. Vamos a entrar ya en lo que viene a ser el impago de alimentos, ¿vale? Lo anterior era para que vieseis el contexto, entendieseis de qué estamos hablando, de todo el proceso de lo que es el establecimiento de una pensión hasta ese momento de separación y divorcio, para entrar en la materia que me ocupa a mí, que es en lo que realicé el trabajo de fin de máster y donde investigué.
Impago de la pensión de alimentos. Puede ser por dos casuísticas. Una, por una imposibilidad de hacer frente real. Bueno, también ahí podemos cuestionar si hay una imposibilidad real de hacer frente cuando ya se ha establecido con un procedimiento supuestamente con garantías, ¿no? En el que se ha escuchado o se ha visto la capacidad económica que tiene padre, madre. Voy a hablar más de padre porque ya hemos visto, ¿no?, que en general las custodias todavía se las están asignando a las madres. Sí, cuando se ha establecido teniendo en cuenta eso, su situación económica, si luego hay una imposibilidad real, si no hay mecanismos para poder señalarle a la otra parte que no puede hacer frente, vamos a adaptar, ¿no? Y analicemos si con 150 euros como mínimo vital en Navarra hoy en día se puede vivir. Y luego ya estaría la intención o la voluntad. Aquí tenemos dos vías de reclamación. Por una parte estaría esa vía civil, ¿vale? Que esto viene a ser en el mismo proceso en el cual ya ha habido una sentencia donde se ha establecido una custodia, se ha establecido una pensión alimenticia, el que si se da ese impago, solicitarle a la jueza o al juez que le pida a la otra parte que pague y en caso de que no se pague, se ejecute, ¿vale? Se busca ver si esa parte tiene bienes para ejecutar. Y luego ya entraríamos en lo que viene a ser el proceso penal, ¿vale? Bueno, cuestiones con el proceso penal. La primera, que la violencia de género económica no está reconocida en el Código Penal como violencia de género, ¿vale? No existe, no está. Y el impago deliberado de la pensión de alimentos está dentro de los delitos de abandono de familia. Con este dato quedaros porque es importante, porque luego a la hora de ver datos, buscarlos, veremos que estas categorías, ¿vale?, son las que prevalecen a la hora de poder obtener esos datos. Así como un asunto que a mí me llama la atención, que es con el tema de la competencia judicial de los juzgados de violencia, ¿vale?, violencia contra la mujer. Y después el de los derechos y deberes familiares. Está el impago deliberado de la pensión de alimentos en el artículo 227, que está dentro de las obligaciones de los derechos y deberes familiares. ¿Qué nos dice este artículo 227? Que el dejar de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos, pues que la prestación económica a favor de cónyuges e hijos e hijas es un impago deliberado de la pensión de alimentos, ¿vale? Siempre que esté establecida en convenio regulador o resolución judicial firme. La prisión es de 6 meses a 1 año y la multa de 6 a 24 meses, más lo que viene a ser pagar la cuantía adeudada, ¿vale?, la que se ha dejado de abonar. ¿Qué elementos tenemos aquí? El primero, que tiene que haber una resolución judicial firme o un convenio previo para poder acudir. Es decir, estamos dejando de lado a todas esas mujeres que no acuden, ¿vale?, a solicitar una pensión de alimentos para las hijas e hijos que están cuidando y que no tienen ese convenio y las existe. Y ya veremos más adelante que de los datos que se han conseguido obtener, pues que las mujeres no acuden, ¿no?, al sistema judicial. Luego tendríamos una conducta omisiva, que es dejar de pagar 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos. Y luego ya tendríamos el conocimiento de una resolución firme y voluntad de incumplir, que eso es un elemento subjetivo que ¿cómo vamos a saber si él no o ella? Voy a hablar de él por lo que os he dicho, generalmente son los hombres quienes dejan. ¿Sabía de esa resolución firme o una voluntad o había esa voluntad de incumplir? Pues con el propio elemento objetivo, porque supuestamente ha tenido un procedimiento con todas las garantías de la ley para establecer esa pensión en un convenio regulador en el procedimiento judicial, entonces tumbar esa voluntad, o sea, es básicamente fácil desde ahí. Vale, hemos hablado de que la Ley Orgánica de Violencia de Género no contempla la violencia de género económica entre las manifestaciones de la violencia de género, ¿vale? Bueno, lo habría hablado Ruth. Ruth no está, entonces que sepáis, no lo contempla, ¿sí? No está entre las manifestaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando se crea la Ley Orgánica de Medidas de Reparación Integral para las mujeres que sufren violencia, se crea un fondo de garantía de pensiones en la disposición adicional 19ª, ¿vale?, para hacer frente a esas pensiones impagadas. O sea, el Estado asume esas pensiones que se dejan de pagar. Y la ley del CSI, la ley común conocida como el CSI, ha modificado esa disposición adicional 19ª.
Antes, ¿no? El texto recogía: el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos, impagados, pero no os lo pongo más porque ahí ya no es de interés. Pero fijaros lo que ha establecido a raíz de la modificación que introduce la Ley Orgánica del CSIC. En el marco de la protección contra la violencia económica, en los términos previstos en esta ley, el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos impagados. Es decir, la Ley Orgánica de Violencia de Género no reconoce la violencia económica como una de las manifestaciones de la violencia de género, pero ha introducido, ¿vale?, en el marco del Fondo de Anticipo de Pensiones, el hecho de que este fondo se da dentro del marco de protección contra la violencia económica. Es decir, el Estado está garantizando, ¿vale?, el pago de unos impagos reconocidos y que nos están pagando. Ya hay ciertos límites y más adelante los veremos. Y lo que nos está diciendo es que está reconociendo este pago dentro del marco de protección de la violencia de género económica. Lo está diciendo claro. En el marco de la protección contra la violencia de género económica. ¿Cuál es la realidad que me da igual? Como queráis, no habíamos hablado de esto. Para que hay para beshene de wanya dari walam keres ya te kibasi torema pero vayero una kirumwaliliko este extremadamente imposible hacerla con itu acuden elitan akimoe sa polemecta morada como timido ka entonces yo ya eping betimo Es competencia estatal. y ahí ya busqué por internet pero es que la ponen allá y todos les dicen hay que ver si donde beneficios para darle de forma, porque también, ¿no? La parte de, creo que ya va esta, lo que va a tener para la piba, desde la ya directamente ni de Yo dentro, si queréis igual abordamos hasta el final, es que justo el último de los puntos está dentro de lo que viene a ser la de la reparación integral a las mujeres, ¿no? Toda la parte esa simbólica, y una de las propuestas que hago es que hay que actualizar y modificar este fondo. Entonces podríamos hablar más adelante en esto, para también identificar estos fallos. Esto es súper importante cuando os decía, la mayor problemática con la que me he encontrado es que no hay datos, porque no hay investigaciones. O sea, es que no hay absolutamente nada y todo lo que os estoy volcando aquí ahora mismo es con lo que me he encontrado. O sea, es que no hay. Entonces, lo primero hay que cumplir una de las medidas que es, ¿no?, dentro de la estrategia 2022-2025 es y que hay que investigar. Entonces, si te parece, podemos abordar y sí que recibir, además, estaría muy interesante recibir con vuestra experiencia, sobre todo, ¿no?, las juristas que deriváis a estos fondos, el que está pasando, para que entre todas podamos hacer una propuesta y poner el foco en dónde está la problemática. Vale. Sobre la realidad del impago deliberado de la pensión de alimentos, esta es la realidad que me he encontrado, los datos con los que me he encontrado. Hay un informe sobre violencia contra las mujeres del 2015-2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, en el que dice que de toda la tipología penal de la violencia económica en general, cuando las mujeres son víctimas, ¿vale?, de esa violencia, ahí entran todas, ¿vale?, desde hurto, daños y demás. En el 91,8% de todas esas, ¿vale?, de todas esas tipologías penales, las mujeres, o sea, es el impago de prestaciones económicas. Es decir, de todas las violencias económicas donde la mujer es la víctima, el mayor caso es en el impago de la pensión de alimentos, de las prestaciones, en un 91,8% de los casos. Es un indicador muy potente. Si vemos el registro de penados, ¿vale?, desde 2013, desde donde tenemos los datos, vemos cuál ha sido la evolución de las personas condenadas por un delito de abandono de familia. Delito de abandono de familia no encontraba justamente por el impago deliberado de la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque, como os he señalado anteriormente, me voy atrás cuando os he dicho, no, hay cuando en las vías penales os hablo de la vía penal, os decía, la violencia de género económica no está contemplada en el Código Penal, pero está el impago deliberado de alimentos dentro del abandono de familia y dentro de los derechos y deberes familiares, ¿vale? Por eso os decía antes lo de quedaros con este dato. Porque si vemos las personas condenadas por un delito de abandono de familia, si observamos la evolución,
nos señala que la realidad criminológica del delito es preeminentemente del hombre, que el 91,07% de los que cometen este delito son hombres frente al 8,93%. O sea, ya estamos hablando que nos encaja dentro de los sujetos del artículo 172 y 153 del Código Penal. Ya nos vamos obteniendo esos datos, ¿no? Hay una investigación, una de las pocas investigaciones y que es maravillosa, da unos datos espectaculares. Es una investigación del Instituto de Políticas de Bienestar y Social de la Universidad de Barcelona, Ecobio, y en la misma se hicieron unas encuestas a mujeres y nos sacó los siguientes datos, que en el incumplimiento de los pagos acordados en un convenio, mujeres que no se percibían que habían sido víctimas de violencia de género durante la relación de pareja, en un 41% de esos casos hablaban de que las parejas o no pagaban la pensión de alimentos o que se estaban retrasando en el pago. O sea, es un porcentaje muy alto. Recordemos que es una obligación y un deber hacia hijos e hijas. Cuando se les preguntaba a estas mujeres por la razón que creían que se estaba dando este impago, el 52% de las mujeres estaba considerando que este impago se debía a una manera voluntaria, que no lo estaban haciendo porque no querían. Cuando nos trasladamos a esas mujeres que sí que tenían identificada la violencia de género durante la relación de pareja, en un 70% de los casos no se estaba pagando la pensión de alimentos o se estaba llevando a cabo ese pago con un retraso, porcentajes muy alto. Y cuando les preguntábamos por las razones, decían que el 73,5% de las mujeres consideraban que este retraso estaba siendo de manera voluntaria. Bien, este mismo estudio nos hablaba de los gastos extraordinarios, ¿no? Aquellos gastos que no son previsibles, tenemos unos gastos ordinarios previsibles, regulares, y luego tenemos unos extraordinarios que no son previsibles, pero que también tiene que hacer frente, ¿no? Ya voy a hablar de padre, ya os lo he dicho más de una vez, el padre. ¿Qué nos decían estas mujeres? Pues aquellas que no se identificaban como mujeres que habían sufrido durante la relación de pareja violencia de género, el 45% de las exparejas no pagaban los gastos extraordinarios. En el 77% de esos casos, las mujeres decían que se debía a que él no quería. Y en los casos de mujeres víctimas de violencia de género, el 68% no pagaban los gastos extraordinarios. El 80% de estas mujeres decían que ellas consideraban que se pagaba de manera, que se deja de pagar de manera voluntaria. ¿Cuál es la realidad jurídica? Sí, según este pues la normativa internacional y la normativa de la Unión Europea, algunas contemplan la violencia de género. Ruth nos habría hablado de la misma, pero bueno, por si es de interés os señalo un poco cuáles son estas normativas. Tenemos por una parte el Convenio de Estambul, ¿vale? Que de 2011, ratificado por España en 2014, de obligado cumplimiento, recoge la violencia de género económica. La Directiva 2012/29 de la Unión Europea habla de que las relaciones pasadas y actuales pueden abarcar aspectos económicos, esa violencia, y que las mujeres sufren esta violencia de manera desproporcionada, lo que agrava si dependen económicamente en otros aspectos del agresor, ¿vale? Habla en general de la violencia de género, pero ya nos habla de esa agravante de dependencia económica. Luego tendríamos la recomendación general del número 35 del 2017 de la ONU, que ya nos habla de que incluye el daño o sufrimiento económico, ¿vale? Y que los factores económicos agravan la violencia. Luego tendríamos la normativa, cuando ahí os pongo vincula, vamos a hablar más adelante de si vincula o no vincula. Tenemos la Ley Orgánica 1/2004, ¿vale? De violencia, la estatal, que ya hemos dicho que no está contemplando la violencia de género económica, ¿sí? Y luego tendríamos nuestra ley foral, ¿vale? Para actuar contra la violencia hacia las mujeres, que sí que nos la reconoce, pero que es que no es competente en materia, ¿no? de competencia de los juzgados, no puede ser aplicada ni mencionada en los mismos, no hay competencia al respecto. Sí que a la hora de, ¿no? Lo que vienen a ser los servicios y los recursos a los que pueden acudir las mujeres en Navarra.
Y luego tenemos un estudio, ¿vale?, sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género por un grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, ¿vale?, de jueces y juezas del 2016, que considera que el impago deliberado de la pensión de alimentos es un delito de violencia de género de carácter económico, ¿vale? Esta sería la realidad que tendríamos. Sí que tenemos también el Pacto de Estado contra la Violencia, pues que nos habla de que del compromiso de abordar todo tipo de violencias. Entonces ahí podríamos entender también que hay que abordarlas, ¿no?, en su eje 6. ¿Y qué pasa en los juzgados? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues tenemos una sentencia pionera súper interesante, que es la 58/2021 del Juzgado de lo Penal de Mataró, que la ponente es Lucía Avilés, que esta mujer lo que realizó es una sentencia donde reconoce la violencia económica como violencia de género y realiza una iniciativa legislativa judicial. ¿Qué es esto? Una iniciativa legislativa judicial es un postulado de un cambio legislativo. Juezas y jueces tienen una herramienta que les da el artículo 4.2 del Código Penal, que es el poder elaborar una iniciativa legislativa judicial al gobierno. Es decir, cuando observan en la práctica habitual, ¿no?, de su profesión que hay determinadas conductas que se reiteran y que tienen merecimiento de reproche penal, pueden elevar al gobierno un razonamiento para que modifique la norma. Vale. A la vez, esta mujer realiza una praxis enjuiciadora desde una perspectiva de género. Esta iniciativa legislativa judicial no se ha usado nunca más que una vez, y es en este caso, en un caso de violencia de género económica. El Ministerio de Interior la recibió, contestó que, bueno, pues que sí, que asumían y que era necesario el abordar todas las violencias desde todas sus manifestaciones. A día de hoy no se sabe nada al respecto. Lucía Avilés, súper interesante. Esta magistrada la acaban de nombrar vocal del Consejo General del Poder Judicial. Si podéis seguirla en redes, es que actualidad en toda la materia con perspectiva del género desde el ámbito de lo jurídico. Merece la pena. Vale. ¿Qué ocurre con el impago deliberado de la pensión de alimentos? ¿Qué es lo que hice yo en la investigación? Bueno, pues coger todo este marco jurídico internacional, jurídico no europeo, el marco estatal, todos los informes y todos los datos que fui obteniendo, que pude obtener. A día de hoy, volviendo a revisar para esta formación, sigo encontrando el de Covio, un informe de este año de Red 2 Red, súper interesante, analiza la violencia de género económica durante la relación de pareja. No se centra en el impago, pero sí que habla de durante la relación de pareja. Y luego hay un estudio, bueno, no es un estudio, son unas encuestas que realizó Isidora Duncan, una fundación que se crea hace 40 años con la intención de abordar la problemática de las familias monomarentales, y que a raíz de estos 40 años han realizado una línea de investigación que es la prevención en violencia. Llevan 2 años trabajando el tema de la violencia de género económica. Pues realizan una encuesta a 496 mujeres. Está recién publicado este estudio. Y de las mismas refieren que en el 91,5% las mujeres, sin ellas darse cuenta por los ítems a los que van respondiendo, manifiestan que han sufrido violencia de género económica durante la relación. De un muestreo de 426 mujeres. Y luego ya hay una publicación de este marzo de 2024 que también es muy interesante, por si queréis apuntar por ahí, ¿vale? De Alba Paños Pérez, que esta es profesora de Derecho Civil, es doctora de la Universidad, no me acuerdo ahora mismo, de Universidad de Almería era, que también ha analizado el impago de la pensión de alimentos desde una perspectiva, ¿no?, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la violencia es una violencia de género económica, y desde esa reparación integral que se introduce con la ley del sí es sí, ¿vale? Añade 2 capítulos la Ley Orgánica de Violencia de Género, donde nos está señalando que tenemos que ir hacia una reparación integral.
que esto abordaremos ahora porque no solamente queda en lo económico. Entonces, de todo esto, yo realizo ciertas categorías de análisis donde entrar para ver y apoyar si estamos en un supuesto de violencia de género económica. Las categorías son si la violencia de género económica y el impago deliberado de la pensión de alimentos son la conducta típica finalizado el vínculo, algo que además da una problemática mayor, es que si he conseguido salir del vínculo, muchas mujeres ya no identifican que lo que les está pasando es violencia de género. Una segunda categoría, analizar la discriminación de género estructural en el aspecto económico. La independencia económica ayuda a salir de cualquier relación de violencia. Entonces es importante, como esa violencia de género estructural, sobre todo vinculada al mercado laboral, nos está situando en esa línea de peligro de sufrir violencia. Una tercera categoría de análisis tendríamos la recepción de la violencia de género en el marco internacional y nacional, y si esta desde una perspectiva de género ¿es necesario cambiar la ley o podríamos interpretar y aplicar la misma en favor? Luego, una cuarta, si la tendencia regulacionista, si ya tenemos una tendencia sobradamente regulacionista y punitivista, si esto nos va a dar una solución a un problema estructural, ¿no? Como el que tenemos. Luego hablaríamos ya de las competencias judiciales del juzgado de violencia, ¿no? Contra la mujer, si está asumiendo o no está asumiendo el impago deliberado de la pensión de alimentos y por qué. No está asumiendo, pero podría estar asumiéndolo. Esta es la pregunta que yo me hago y desde mi interpretación os adelanto que yo digo que sí, que podría estar asumiéndolo. No solamente yo, hay también, por ejemplo, un magistrado, Ricardo Ruiz, que también es súper interesante que lo sigáis, que va en esta línea y que se ha manifestado en esta línea más de una ocasión. Una sexta categoría sería la necesidad de una práctica judicial desde una perspectiva de género. De sobra conocida sabemos aquí en Navarra, ¿no? Que no se está aplicando una perspectiva de género y tenemos el caso de un holgorio donde había una agresión clara. Y la séptima categoría de análisis es la reparación integral. Es qué podemos hacer en aras a una reparación integral y que no se quede sola en ese aspecto económico de la pensión dejada de percibir. Bien, vamos a ir desglosando una a una. En lo de la reparación integral ahí entraría la revisión del fondo. Por eso te comentaba, ¿no? Que más adelante veríamos. La violencia de género y el impago deliberado como la conducta típica, ¿no? Tras finalizar el vínculo. Vale, ya hemos visto que es una manifestación más de la violencia de género y es a la que menos atención se le ha prestado por las legislaciones. De la evolución os he mencionado 4 normas concretas. El Ministerio de Interior señala que la violencia económica es una de las violencias machistas, lo dijo en el 2020. O sea, ya hay organismos vinculados, ¿no? Que están diciendo, ya os he dicho antes, también el Consejo General del Poder Judicial, que señaló, ¿no? Que el impago deliberado de la pensión de alimentos era violencia económica. Si acudimos a la macroencuesta de 2019, que es la última macroencuesta que tenemos, señala que el 11,5% de las mujeres de más de 16 años han sufrido violencia de género en algún momento de su vida. El impago deliberado de la pensión de alimentos emerge tras la ruptura, que esto es lo que os decía antes, y es que esto dificulta su propia identificación, ¿no? Como agresión incluso por las propias mujeres. Y fijaros, es que el impago de una pensión de alimentos las está llevando a no poder hacer frente, ¿vale? A unos gastos para su sustento y el de las criaturas. Al final, la violencia de género económica es dejar, ¿no? De abonar de manera justificada o de manera injustificada una cuantía económica o unos medios que les hace a las mujeres, ¿no? Tener un sufrimiento tanto psicológico como físico porque tienen que ellas suplir el gasto que el hombre tendría que estar haciendo frente con sus criaturas y no lo está haciendo, privándose ellas mismas de su propio bienestar y sus necesidades básicas. Y hablábamos que en el 91,8% de la violencia económica es impago, ¿no? Es impago de las prestaciones, lo que os mencionaba antes del total de la violencia económica, los datos que nos salían 2015-2018. El 2015-2019 hubo 601.416 denuncias de violencia de género
18.235 del impago deliberado de la pensión de alimentos según el informe, ¿vale?, de la del Ministerio de Interior. Yo de los datos desagregados del Consejo General del Poder Judicial no he encontrado la pestaña para poder desagregarlos y ver su evolución, pero este informe sí que señalaba lo mismo. Y que la franja de edad de esos 18.235 se situaba entre los 31 y 40 años. Y la autoría criminal, que es preeminentemente del hombre, el 91,07, son hombres, por lo tanto estaríamos entrando dentro de los sujetos del artículo 173.2 y 153 del Código Penal, que es no los que hablamos de la violencia de género. Discriminación de género estructural. Tenemos un problema muy serio a día de hoy en el mercado laboral todavía. El hecho de que se nos dificulte el acceso a recursos nos hace generar relaciones de dependencia y esto es incuestionable. O sea, si yo no puedo mantenerme por mí misma, si no tengo un sueldo digno, difícilmente voy a poder desarrollarme independientemente. Entonces voy a depender de esa persona que sí que me está proveyendo. Vale. Directamente es que la violencia de género económica se está sosteniendo de un marco de violencia económica estructural, que es la segregación ocupacional, la brecha de género que tenemos todavía en los salarios, la precariedad laboral, un empleo femenino, un mayor desempleo femenino, así como todos esos techos de cristal y suelos pegajosos. ¿En qué datos nos movemos a día de hoy? El paro nacional por sexos del 2023 es el que ahora mismo, el que veis ahí, ¿no? Las diferencias de puntos, estamos hablando hay 2 puntos de diferencia, excepto el 2023, el primer trimestre, que la diferencia fue muy alta. Y el paro nacional por sexo en 2024, a día de hoy vamos ahí, en un 2,59 puntos de diferencia. Cuando abordamos la contratación parcial, los últimos datos del 2023 del cuarto trimestre nos señala que la contratación parcial de las mujeres todavía está en un 73,92%, mientras que la de los hombres un 23,08%. Esto supone menor cuantía económica, supone eso que luego a la hora de acceder a prestaciones la cuantía va a ser menor y bueno, aquí no he analizado, pero luego si ya analizamos los sectores en los que las mujeres tienen mayor presencia son aquellos sectores con peores convenios colectivos, que están más precarizados, con unos salarios y unas prestaciones mucho menores. Y a la hora de preguntar a las mujeres el motivo de la ocupación parcial, el 92,57% de las mujeres es por el cuidado, mientras que el 7,46% de los hombres responden que es por cuidado. Y si les preguntamos por otras obligaciones familiares y personales, el 73,22% de los casos señalan las mujeres que es por eso y el 20,78% en el caso de los hombres. Es importante dar una vuelta y ahí es donde hay que pedir al Estado de las administraciones que intervengan para facilitar el poder salir de esa violencia. Salario anual femenino es el del 81,63% en comparación con el masculino. La recepción de la violencia en el marco internacional, ¿vale? Y nacional. Hemos dicho que no contempla, vuelvo a repetir, no lo contempla. Tenemos la Ley Orgánica del 8 del 2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia, que nos habla de cualquier forma de violencia. Y yo aquí también me hago una pregunta a la hora de interpretar la misma, y es la de ¿el impago deliberado de la pensión de alimentos no sería también violencia vicaria? Porque si yo, padre, tengo que sostener las cargas, los alimentos de mi criatura y no pagando a quien le estoy haciendo daño a la madre porque tiene que asumir todo lo dejado de pagar, no estoy instrumentalizando a las criaturas para hacer un daño a la madre. Entonces, ¿no podríamos estar ya aplicando e interpretando desde ahí también? Luego tenemos una sentencia del Tribunal Supremo que se habla de que es pionera en torno a lo que viene a ser la violencia de género económica, porque habla de una doble victimización, ¿no? Tanto la criatura como la madre. En un caso de impago deliberado de la pensión de alimentos, habla de ello, ¿no? De que se está generando una doble victimización por ese sufrimiento a las criaturas y a las madres. Pero no comprende la misma como violencia de género. O sea, concretamente, lo que nos está diciendo es esta sentencia
pues si es de interés, que existe delito de impago de pensión alimenticia que puede configurar como una especie de violencia económica. El progenitor que los tiene consigo en custodia a llevar a cabo un exceso en su esfuerzo, cuidado y atención hacia los hijos, privándose de atender sus propias necesidades para cubrir las obligaciones que no verifica el obligado a hacerlo. Entonces, está esta otra sentencia que podían haberse esmerado un poquito más y ya directamente hablar, ¿no? Si me estás hablando que hay una doble victimización y que está generando un sufrimiento en aquel progenitor que tiene que suplir. Pero bueno, no nos vamos, ¿no? Intentemos ir en positivo. Y luego está ya la sentencia de Lucía Viles. Leerla es que no tiene desperdicio, o sea, es que es maravillosa. O sea, es que hace una práctica desde una perspectiva de género en un supuesto de impago deliberado de la pensión de alimentos y hace 16 razonamientos, ¿no? A la hora de decir al gobierno cómo tiene y por qué tiene que modificar o contemplar la violencia de género económica. Y luego tenemos el Convenio de Estambul de 2011, que es de obligado cumplimiento para España, está ratificado. Así como otras declaraciones que ya os he mencionado, os he leído porque, iba a entrar Ruth, ¿no? A explicaros sobre todo estas declaraciones que decían, y resoluciones y recomendaciones. ¿Qué pasa con la normativa internacional? Esto, las juristas lo sabéis de sobra, pero hay gente, ¿no? Que no es jurista y que dice muchas veces, pero esto obliga, pero esto no obliga, pero a ver, pero ¿dónde? Vale. Son compromisos internacionales, ¿vale? Toda la normativa internacional. Entonces, hay algunos obligatorios y otros que no son obligatorios. Obligatorios, no basta con que se firme, tiene que ser ratificado. Convenio Estambul está ratificado. Su incumplimiento lleva a una coerción. ¿Cuáles serían estos? Tratados, pactos, convenios y convenciones. Y luego tenemos esa parte que no obliga, entonces no vincula y su incumplimiento no tiene coerción alguna, que están las declaraciones, las cartas, ¿vale? Y las resoluciones. Todo el derecho show law, es un derecho blando que se llama. ¿Pero qué ocurre con el derecho blando? Que es que sí que puede ser tenido en cuenta para interpretar la propia legislación internacional, ¿vale? Hay una sentencia que es del caso Grimaldi ya del año 89, que es del Tribunal de Comunidades Europeas, lo que hoy en día es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir eso, que sí que puede ser alegada para interpretar el derecho positivo nacional. Y tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional del 99 que va en la misma línea. ¿Vale? Entonces es que esta normativa, tanto la que es de obligado cumplimiento como para ser alegada para interpretar el propio, podría estar siendo observada. Tendencia regulacionista y punitivista. Creo que tenemos un problema si creemos que el derecho penal va a solventar problemas estructurales. Sí, que solicitan, ¿no? Que cuando acudimos al derecho penal es para un caso concreto. ¿Vale? Para un supuesto concreto de impago de dos personas dentro de una relación de pareja que ha acabado, que se estableció una pensión y que no ha pagado. Entonces, esto no se va a reflejar en una solución a un problema, ¿vale? Que es estructural. Vale. Necesitamos ahora mismo, tal y con las herramientas que tenemos, que se reconozca la violencia económica dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la ley integral. A ver, yo creo que sí, pero más desde un aspecto de reparación integral que veremos más adelante, desde lo que viene a ser lo simbólico y la importancia de lo simbólico, y desde que ahora mismo los medios de acreditación de violencia que contempla el artículo 23 no pueden estar siendo utilizados para acreditar esta violencia. Pero es que realmente está teniendo el impago de la pensión de alimentos un impacto en la salud mental de las mujeres y en el bienestar físico. Y como os he señalado anteriormente, podríamos estar ante unos supuestos, ¿no?, de violencia vicaria. Entonces, si hacemos una perspectiva, si juezas y tribunales, ¿no?, juezas y jueces, tribunales hacen un análisis desde una perspectiva de género, podrían estar concluyendo a que sí. O sea, y ya, de hecho, es más, ya se hizo unas interpretaciones, ¿no?, del agravante de género en los casos de agresiones sexuales, cuando a día de hoy la ley de violencia de género con la LOGILS ahora ha cambiado, pero en ese momento cuando estuvieron estas sentencias, la violencia de género era la que se efectuaba en la relación de pareja y sí que tuvieron en cuenta el agravante de género.
sea, hay casos en los que, ¿no? En los que podemos usarlos de ejemplo. Entonces, eso es lo que os mencionaba, si no era necesario, ¿no? Si no es suficiente con una interpretación desde una perspectiva de género. La batería se está agotando, me dice por aquí. Falta enchufar. Técnicos. Bueno, voy hablando, ¿vale? A ver si voy en tiempo. Vale, lo que os comentaba, ¿no? Me he ido adelantando, tenía aquí la chuleta, pero bueno, que es que al final estamos con esa tendencia regulacionista y punitivista de problemas estructurales, ¿no? Al final lo que estamos ocultando es una desigualdad social con un problema, ¿no? Con una solución de control del delito, estamos individualizando una responsabilidad que esto es social. Y el derecho penal, que al final, que es violento. ¿Qué queremos? ¿Solucionar problemas de violencia con más violencia? O sea, aparte de que, bueno, que ya os he mencionado que es que las mujeres no están acudiendo al proceso penal. O sea, ya vamos a ver más adelante, pero es que el 21% de los casos son los que se denuncian de violencia de género, ya nos está dando un indicador. Entonces le vamos a dar la respuesta A. Más adelante veremos, o sea, yo lo que propongo es, sí, tiene que ser contemplada, pero no especialmente tiene por qué llevar una medida punitivista exclusivamente. Podemos observar otras posibilidades. Bueno, y sobre todo si el sistema penal, el sistema judicial, las instituciones fueron creadas por hombres para hombres. Las mujeres no participamos en el contrato social. Están moldeadas por hombres. La realidad de las mujeres, ¿vale? No acuden al sistema judicial, menos al penal. Una encuesta del 2019, el 21,7% de las mujeres denuncian en policía en juzgados, el 78,8% no acude a la administración de justicia, nos lo está diciendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad de las reclamaciones judiciales del impago deliberado de la pensión de alimentos? Pues este informe de Covio, este estudio de Covio, por eso os digo que lo veáis, le echéis un vistazo porque da mucho en el punto y hace preguntas muy pertinentes, y es que nos decían que mujeres que no se habían identificado, que no habían sufrido violencia durante la relación de pareja, habían reclamado un 48%. El resto no había reclamado el impago de la pensión de alimentos. No están yendo a reclamar. Y en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, han reclamado un 70%. Hay un porcentaje mayor las que ya tenían, ¿no? Identificado y tenían una acreditación. En el caso de las reclamaciones penales, en esas mujeres que nos identifican como mujeres que habían sufrido violencia durante la relación de pareja, en el 55% no han recurrido al proceso penal, ¿vale? Las razones: el elevado coste, la elevada duración y la decisión de no pasar a proceso penal tras el civil, ¿no? Lo sufrido, esa doble revictimización que hay, esa violencia institucional que a día de hoy existe. Y en el caso de mujeres que sí que sufrían violencia de género o que estaba identificada la violencia de género, el 47% no recurre al proceso penal. La razón decían que era el elevado coste. Competencia judicial. Los juzgados de violencia contra la mujer no están conociendo del supuesto de impago deliberado de la pensión de alimentos. Yo no entiendo por qué no. Yo, conforme hacía el trabajo y seguía leyendo y mirada, yo decía, jolín, si el artículo 87 ter 1b de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los juzgados de violencia contra la mujer conocen de delitos contra derechos y deberes familiares, jolín, ya os he dicho que los delitos de derechos, ¿no? De que el impago deliberado de la pensión de alimentos abarca el abandono de familia, ¿no? Que está dentro de esta categoría de derechos y deberes familiares. Vale, pues entonces es que esta principal parte ya se cumple. O sea, conocen de los delitos contra los derechos y deberes familiares. Segunda parte: cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. ¿Cuáles son las de la letra anterior? Quienes sean o haya sido esposa, mujer, ligada al autor por análoga afectividad, aun sin convivencia. Los cometidos sobre descendientes propios o de la esposa o conviviente, que son los menores, y si estamos hablando que es
una obligación de alimentos que viene de la patria potestad por la filiación, es que encajan tanto en el 1 como en el 2. Vale, pues ¿qué pasa en la práctica judicial? Yo, pues mirando, investigando y sobre todo leyendo a este magistrado que os señalaba antes, a Ricardo, hablaba de que hay circulares de la Fiscalía General del Estado 4/2005 y 6/2011 y jurisprudencia especializada que señalan que solamente este juzgado va a tener competencia cuando está vinculado a un acto de violencia de género. ¿Y por qué? Bueno, las razones, ¿no?, que daban, y hay un trabajo de este magistrado, ¿no?, que señala y que las categoriza y que lo explica muy bien esas categorías, es la primera, una desmesurada asunción de competencias que supondría una interpretación más armónica al espíritu del Convenio de Estambul. O sea, no asumo porque me va a suponer un exceso de competencia, un exceso de trabajo. Es que elevado. O sea, está el Convenio de Estambul, en el artículo 3 señala que la violencia económica es una de las manifestaciones. Está ratificado por España en el 2014. Aparte de esto, tenemos un artículo 10 en la Constitución española que señala que todas las declaraciones, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y toda la normativa internacional, ¿no?, vinculada a los derechos humanos, que va a ser observada y que tiene que ser tenida en cuenta por el derecho nacional. Y esto es un argumento. La aplicación del artículo 87 bis 4 Ley Orgánica del Poder Judicial, esto no es muy relevante. Esto viene a ser que depende del territorio, hay juzgados, ¿no?, de instrucción y de lo civil que también asumen lo que viene a ser las competencias de juzgados de violencia sobre la mujer, entonces que en esos casos pues coincide, o sea, no tiene mayor. La siguiente, hablan de que solo tendría relevancia el impago deliberado en la pensión de alimentos cuando se puede considerar un delito de coacción del 172, que en esos casos sí. Y ahora viene el argumento estrella, que atendiendo a una interpretación histórica, los delitos de impago deliberado de la pensión de alimentos nunca se han considerado violencia sobre la mujer. Es entender muy poco sobre ¿no?, el contenido histórico de la violencia hacia las mujeres, y sobre que la violencia de género se da en las relaciones de poder patriarcales, que hay desigualdad, discriminación y quedarse tan anchas y anchos. Entonces, por la misma regla de 3, como históricamente las mujeres no podíamos trabajar, no podíamos obtener cuentas, no nos quedamos ahí. A mí esto me parece grave. Ahora bien, también anímate a plantear una cuestión de competencia por encima de la mujer que estás, ¿no?, asesorando, que estás acompañando. Pues es que le vas a hacer sufrir más. Es necesario una práctica, ¿no?, una práctica judicial desde una perspectiva de género. Tenemos que reconocer que el derecho es androcéntrico, desde su creación hasta su aplicación. Lo mismo que es que no hemos sido parte de las mujeres en el contrato social, no lo fuimos cuando se crearon. Conscientes, y tenemos que asumir que la aplicación y quienes aplican las leyes y todas nacemos en una sociedad tenemos una subjetividad, unas creencias, unas vivencias y estamos influenciadas por estereotipos, todas y todos. La neutralidad no existe, la objetividad no existe. Aplicamos según nuestras vivencias y lo que vivimos. Entonces tenemos que asumirlo y tenemos que darnos cuenta y tenemos que saber, o por lo menos hacer el esfuerzo de ver cómo los estereotipos están influyendo en nuestras creencias. Y ya no solo como sociedad y como parte que formamos de ella, quienes están trabajando en lo que digo, más todavía, están al servicio de las administrados de la ciudadanía. ¿Qué nos está ocurriendo además con los estereotipos que nos están llevando a no ver violencia en situaciones en las que hay violencia, y más cuando están vinculadas a lo que viene a ser la institución de la familia? Y esa es el impago deliberado de la pensión de alimentos, porque ha acabado la relación, ya ha escapado. Sí. Hay una magistrada de los juzgados de lo social no me acuerdo de cuál de los de Gran Canaria, que es Gloria Pollatos, que escribe y analiza mucho la necesidad de una práctica judicial desde una perspectiva de género,
y lo que los estereotipos no están influyendo y están haciendo en esa práctica judicial. Eso, hablamos de que además seguía hablando de que está limitando el derecho de acceso a la justicia porque además está contribuyendo a esa discriminación y a ejercer violencia institucional, y que el derecho de acceso a la justicia conlleva el hecho de no juzgar desde los estereotipos, ¿vale? Porque ya por el simple hecho de estereotipar no estamos dando acceso a la justicia en muchos ámbitos que no están identificados. Eso lo he señalado, que es necesario comprobar contextos de violencia de género, sobre todo en las rupturas de pareja y en en los supuestos de convenios de mutuo acuerdo. Ahí se reflejan, ¿no?, situaciones de desequilibrio, de desigualdad muy potentes, y es donde hay que observar. Y para juzgar desde la perspectiva de género, que creo que es necesario, pues reconocer que todas somos hijas del sistema, que nacemos en un sistema, ¿no?, una sociedad prejuiciosa, patriarcal, y quienes trabajan en el ámbito judicial también. O sea, es que no son superwomas ni supermanes. O sea, intervienen en sus pensamientos, estereotipos, en el de todas y todos, en el mío también. O sea, tenemos que asumir y reconocerlo, porque es que si no, no vamos a poder avanzar en identificarlos y en que no nos estén influyendo. Reconocer que la neutralidad y objetividad no existe, ¿no? Que parece que la única verdad es esa, ¿no?, la judicial. Y para ello es imprescindible formación y capacitación con garantías y calidad. Aquí me voy a meter un poco en un berenjenal. No puede una formación del SAM ser la práctica del código ontológico. No puede. Y que se esté aplicando y que se pueda usar. No puede ser la defensa en el juicio oral y que se dé por buena, y que por eso se pueda mantener un abogado en el servicio. Lo siento mucho, pero no. Y la realidad ahora también que hay para los juicios de los juzgados de violencia sobre la mujer en 2018, es verdad que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene una modificación y que mete entre ellas la especialidad de juzgados de violencia sobre la mujer, y que obliga a una formación de 50 horas en la materia, pero hasta que no vayan saliendo todas estas plazas y se vayan cubriendo con personas que tienen esta capacidad, ahora mismo sigue siendo voluntario, ¿no? Y Lucía Vilés y Ricardo Ruiz, ahora os diré el apellido porque también es muy interesante seguir a este magistrado, hablan de esto. Entonces, todas, desde nuestros diferentes ámbitos, o sea, podemos hacer ciertas aportaciones, ¿no?, para ir identificando. Y la reparación en el impago deliberado de la pensión de alimentos. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Que la reparación hay una reparación económica y ya está, ¿no?, que es pagar esa cuantía deudada, esa cuantía que no se ha pagado. ¿Podemos analizar esto desde una perspectiva de género? Lucía Vilés, la magistrada de la sentencia que os señalaba del juzgado de Mataró del 2021 y que hace esa iniciativa legislativa judicial, nos habla ya de que hay que tener en cuenta el daño social, ¿vale?, a la hora de valorar lo económico. Jolines, o sea, a mí me ha generado un perjuicio. Yo he tenido que hacer un doble esfuerzo. Momentos vitales de mi vida he tenido que verlos interrumpidos, ¿no? Oportunidades laborales y demás para hacerme cargo de esos cuidados y de ese sustento económico. Yo estoy de acuerdo, pero creo que la reparación va más allá de algo exclusivamente económico, ¿vale? Y tiene que ser integral. De hecho, la Ley Orgánica del CSI ha modificado, ¿no?, la Ley Orgánica de Violencia de Género, y mete 2 capítulos que nos habla de la reparación integral. Yo aún le voy a hacer una pequeña crítica, y es que creo que tiene un pequeño problema, y es que no se tiene en cuenta las violencias de las mujeres, o no se habla de tener en cuenta y poner en centro las incidencias de las mujeres que sufren violencia, y creo que igual les podemos llegar a dar una respuesta de reparación integral paternalista, porque caemos en los paternalismos. Entonces, bueno, podemos ir avanzando hacia mejor. Y bueno, el asumir que es responsabilidad ineludible de un Estado esta reparación integral, ¿vale? Formas de reparación integral que tenemos. Estaría la restitución
hacer volver a esa mujer al momento anterior, ¿vale? A ese empleo que perdió, a ese domicilio del que salió y demás, ¿vale? Muchas veces es difícil, entonces el Estado lo que tiene que hacer sí que es ir hacia esas vías de restitución. Podríamos hablar de intervenir en el mercado laboral, en todos aquellos convenios, en romper esas brechas. Tendríamos esa satisfacción, ¿no? La satisfacción que va, ¿no? Todo el tema junto al económico. Uy, un momento. Que tenía aquí también. Bueno, voy avanzando y luego os comento. La indemnización, toda la parte de la cuantía económica sí, pero que vaya más allá, que se tenga en cuenta, ¿no? Como decía Lucía Viles, el daño social, todas las oportunidades dejadas de percibir. Luego estaría la garantía de no repetición, que aquí están las campañas de sensibilización, de prevención, la formación, la capacitación y la rehabilitación, que es en todos los aspectos de la vida de la mujer, desde lo psicológico, lo jurídico, también lo médico, todo el tema asistencial. Y tener en cuenta de que, bueno, que hay veces que la reparación es individual, pero que también puede ser colectiva y que lo colectivo está muy vinculado a lo simbólico, ¿no? A que administraciones y Estado se hagan cargo de ello. Material, toda la parte económica y esa parte simbólica. De ahí que yo decía, lo primero, lo que no se menciona no se ve y sí, se tiene que contemplar la violencia de género económica dentro de las manifestaciones. ¿Tiene que ir acompañada necesariamente de una respuesta única punitiva? Pues igual no. Podríamos empezar a mirar otras medidas de... Si se piden avales, por ejemplo, en los bancos y demás, cuando compramos una casa, bueno, aquí se me van a echar encima civilistas. Si yo no soy civilista, igual me dicen, no, esto es imposible. También es que, ¿no? Que igual falta perspectiva de género a la hora de proponer modificaciones en las leyes. No se puede realizar una declaración de responsable en el momento que se pone una pensión de alimentos o establecer un aval del pago o condicionar la venta de X bienes o demás, ¿no? Para eludir luego a que están sometidos a una pensión alimenticia. No se pueden hacer más cortas las vías de ejecución por lo civil para no hacer que las mujeres vayan a ¿no? A la vía penal a la hora de... O el fondo de garantías de la pensión de alimentos no se puede reformular. Os mencionaba anteriormente que cuando se aprueba la Ley Orgánica de Violencia de Género, se crea un fondo de garantías de pensiones de alimentos, ¿no? Que ha sido modificado su precepto, reconociendo que se da en el marco de la violencia económica y por eso se crea este fondo. Y el mismo, su regulación está en el Real Decreto 1618 del 2007. El mismo no contempla que sea en el marco de la violencia de género. ¿Y qué pasa? Que yo creo que es necesario reformular el FOGA. Primero reformularlo, tanto en su accesibilidad, ¿no? Como comentaba por ahí la compañera, como en varios aspectos. Sujetos receptores, menores y mayores con discapacidad de un 65%, mayores de edad y calóricamente dependientes que tengan una discapacidad menor del 65% no tienen acceso. En el caso de extranjeras, si no son de la Unión Europea, han tenido que estar 5 años en residencia legal en España. Si han sido intervalos los últimos 2 años seguidos, así como otras ciudadanas y ciudadanos de otros estados que sí que tengan un tratado con convenio con el fondo. Estamos dejando fuera, es limitada a mayores económicamente dependientes, a discapacidad menor del 65%, ¿no? Toda la interseccionalidad no está siendo observada, porque ya veremos, es que si entre los documentos es necesaria una resolución judicial, un documento que inste una ejecución y demás, toda aquella mujer que no haya iniciado ese procedimiento judicial no va a poder acceder nunca. Si recogemos dentro de las manifestaciones esta violencia, sí que tendríamos las medidas de acreditación del artículo 23. Luego la cuantía económica para acceder, o sea, los recursos e ingresos familiares ahora mismo están en el IPREM y un coeficiente de 1,5 cuando hay una criatura y se incrementa con 0,25 por cada hija e hijo. Ahí os he puesto la tabla de qué cuantías estamos hablando. Una mujer con una criatura que recibe 900 euros mensuales, menos de 900, puede acceder, más no. Pero por ejemplo, la renta ahora mismo para 2 personas que podrían ser madre en una piazza,
creo que está en 990 y algo, o sea, días o a 1200, pero entonces estamos hablando de que para atrás orientada garantizada que no podría ni que Luego la documentación, lo que hablábamos, resolución judicial, documento de haber instado la ejecución y certificado infructuoso de la ejecución. Pues bueno, pues seguimos ejerciendo revictimizaciones, violencia institucional. Es que tenemos que tener en cuenta las vivencias de las mujeres en lo que a su relación, ¿no?, con la justicia respecta. Es que es imprescindible. Y luego la cuantía, estamos hablando de 100 euros por menor hasta un máximo de 18 meses, es decir, lo máximo que se va a poder recibir de este fondo son 1.800 euros. Cuando acudimos al Fogasa porque el empresaria no ha pagado, nos está cubriendo en salarios hasta 8.000 y pico euros, en indemnizaciones mucho más, o sea... Aceptamos que empresaria deje de pagar y que el Estado asuma entre todas, pero no asumimos aquí más. Y luego el hecho de los límites, que es incompatible con cualquier otra ayuda con el mismo contexto. En vez de usar una regla de deducción, ¿no?, que podría de otros fondos que exista directamente, es incompatible. Entonces, creo que es súper interesante, primero, pues paso a paso, reconocer la violencia de género económica entre manifestaciones, porque lo simbólico también construye realidades y puede ser, ¿no?, satisfactorio a la hora de que esa mujer pase a ser una superviviente. Y primero revisar este FOGAP. Y pues, o sea, interesante lo que decía la compañera. ¿Dónde acudo? Pues es que tenemos ahí un problema también, esa accesibilidad. Es competencia estatal el FOGAP. Aquí yo tengo otra que no lo he investigado, ni lo he pensado, ni he analizado en esa, pero las competencias ¿Y Navarra tendría competencias para crear su propio? Ahora ya hemos visto que están creando para, ¿no?, las criaturas que han sufrido sus madres feminicidios. ¿Podríamos ir en Navarra hacia un fondo propio? Conclusiones que yo realizo. Lo primero, publicar estudios y análisis sobre violencia de género económica. Hay pocos. Todavía no sabemos la realidad que ahonda en esta forma de violencia, y lo primero que necesitamos es esto para analizar posibles soluciones. Tener presente que el impago deliberado de pensión de alimentos es violencia de género y que puede emerger como nueva tipología tras la ruptura. Entonces, que todavía va a ser más difícil su identificación. La violencia de género económica es violencia de género y así tiene que ser contemplada en el ordenamiento jurídico español. Normativa internacional ya nos está obligando, pero que se recoja. Es lo que os comentaba, que realmente no es necesario siempre ir a buscar una respuesta punitivista, y más si tenemos en cuenta las vivencias de las mujeres y sus relaciones con el sistema judicial. Entonces, bueno, pues vamos a indagar en otras opciones. Necesidad de abordar, ¿no?, el impago deliberado de la pensión de alimentos desde una perspectiva de género y buscar una reparación integral, que el Estado reconozca ¿no?, su responsabilidad como primer paso. Y de ahí, pues bueno, vamos a rediseñar, implantar medidas, entre ellas el FOGAP desde una perspectiva de género. Y hasta aquí esto era mi presentación. Nos hemos perdido la presentación, que era contextualizar de Ruth, que era interesante porque Ruth nos iba a hablar, pues os iba a señalar bien toda esa recepción del marco jurídico para que vieseis aquí sí, aquí no, que tuvieseis todas las referencias. Nos iba a hablar también de esas manifestaciones que se daban durante la relación de pareja. Yo ahí, cierto es que no he investigado, que yo me centré mucho más, ¿no?, en el impago. Y nos iba a hablar de esas experiencias que viven las mujeres durante la relación, por un estudio que se hizo, ¿no?, desde el INAI, sobre las experiencias de las mujeres en los procesos de separación y divorcio, ¿no?, el durante, y cómo se manifestaba, para que así de esta manera yo pudiese completar todo ese proceso, ¿no?, de la violencia de género económica. Nada, Millesquer, por la oportunidad que se me ha brindado de pues exponer esta investigación que se dio en un marco académico, como he señalado antes, que de no ser de otra manera, pues muchas veces se queda, ¿no?, entre esos muros de la universidad y que no se da a conocer. Y nada, que se siga haciendo píldoras formativas con las alumnas del MUGI, que sé y me consta que hay temas muy interesantes que se están tratando.
Yo querría escuchar, perdona, ¿cómo te llamabas? La realidad que estás viviendo, o sea, para ver. Ya, Lorena, sí. Bueno, yo soy trabajadora social en los servicios sociales de base. Entonces sí que muchas mujeres les ven a, a una entrevista de trabajo social, pues una de las cosas que yo hacía cuando pues ellas te relataban que habían denunciado el impago de alimentos, pues les decía, bueno, pues este foto de garantía. Y muchas veces iban y pues no solicitaban. Pero de aquí a un año y pico me estoy dando, o sea, lo mismo que hacía antes, ahora van y como que ya no es ahí donde se solicita, pero tampoco les dicen dónde ni. Y en su día, bueno, pues busqué por internet, llamé, no sé qué, y es que ante el tampoco saber decir dónde, y luego algún añífero me volvía, y al final esto era como una pelota de tenis y que pues es que ya no les voy a decir de que existe, porque era más casi más conflicto ya para ellas, ¿no? El ir, verte allí, que encima tampoco se les... Ya no es que no te expliquen, pero era como, ¿ya qué vienes? Entonces yo personalmente, pues sí, ya digo, te voy a dejar de... Simplemente de informar de que existía. Entonces no sé qué cambio ha habido. Desconozco yo también ahí, ¿eh? Pero interesante de tener en cuenta y analizar hasta el propio acceso, ¿no? A la información. Hay una barrera. Nosotros tenemos para identificando víctimas, al fondo, como vos ves, sacamos la información de internet, de la empresa y demás, pero aquí hemos caído, claro, yo al menos habría caído en memorias como en FAUR, realmente no van a acceder, si son de Navarra, al menos a nada le estén cobrando la tarifa de 2 personas, que es que ya tienes un hijo a cargo mínimo, pues ya si comen una renta garantizada o una ayuda y luego le quitada con la renta y son 900 euros, es que es o sea, es perverso porque no tiene ningún sentido. Estar en Navarra está vacío de contenido, no has tenido acceso a datos de cuántas profundas has podido conceder, que ya me más, ¿sabes? ¿Cuántas solicitudes se han cursado este año? No, no, además, o sea, a ver, a mí me encantaría seguir indagando, investigando, pero lo mismo de siempre, o sea, lo hago en mi tiempo libre. No, no he indagado más allá, no. Pero interesante. Pero me estoy apuntando todo lo que decís, ¿eh? Bueno, pues si os parece, damos por finalizado el tema.